¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Y en este diciembre vamos a repetir notas que hicimos a lo largo del año. Y uno de los temas que tocamos en nuestro programa siempre ha sido la política internacional, entendiendo que la verdadera política es esa, la internacional, la geopolítica, la que determina cómo nos va a ir nosotros en este mundo tan pero tan cambiante. Y precisamente el 8 de octubre vio nuestro programa Darío Gussetti. Él es un especialista en China y en Asia-Pacífico. Y esta es la nota que le hicimos aquí en nuestros estudios. Bueno, y estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Rubén Darío Gussetti, especialista en China y Asia-Pacífico. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. El mundo, el centro en el siglo XIX y XX fue el Océano Atlántico, ¿no es cierto? El pasaje entre Europa y Estados Unidos marcaba la geopolítica mundial. ¿Esto ya se trasladó al Pacífico? Hace rato. Podemos hablar algunos puntos de inflexión. Podemos hablar del 2001, cuando la República Popular China ingresa a la Organización Mundial de Comercio. Ese es un punto de inflexión. Pero más cercano en el tiempo podemos hablar de la segunda década del siglo XXI, donde con la llegada de Xi Jinping primero a la Secretaría General del Partido Comunista, y eso ocurrió en octubre del año 2012, y en marzo del 2013 llega a la Presidencia de la Nación. Eso coincide, digamos, con un fenómeno donde el bloque occidental, encabezado por Estados Unidos y el Reino Unido, comienzan a darse cuenta que su proyecto de insertar a China en el, digamos, en ese proyecto de dominación mundial a través de las finanzas, no puede ser posible. Y ahí empieza una confrontación cada vez más dura, sobre todo de Estados Unidos y del Reino Unido, contra China para tratar de detener ese ascenso del país asiático, ¿no? El hecho de que China sea un país que tiene de los bonos estadounidenses la mayor cantidad, ¿no es cierto?, En este momento no, es decir, hay un proceso, en su momento sí, China tenía la mayor cantidad de bonos del Tesoro de Estados Unidos hasta el año 2020, 2021, ahora es Japón el que tiene la mayor cantidad de bonos, y China en ese momento empieza un proceso de desprendimiento de bonos, todavía tiene muchos, pero no es la potencia. ¿Y hacia dónde va China China? Tiene. China lo plantea el presidente Xi Jinping, lo planteó muchas veces y tiene ejecuciones muy claras en política exterior. La principal es la nueva ruta de la seda, donde plantea a través de esa iniciativa tener una integración primero con Europa, segundo con África, hasta llegar a América Latina. ¿Hacia dónde va? Bueno, lo plantea el presidente y lo plantea la política del Partido Comunista de China hacia una comunidad de destino compartido. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, una nueva forma de comunicarse entre los pueblos, sobre todo a través de las civilizaciones, y que el conjunto de las civilizaciones, 7 o 8, que son las que se reconocen a nivel mundial, puedan sentarse en una mesa y no depender más ya de lo que dictamine una sola potencia. Es decir, un mundo más democrático, más abierto, más multipolar, aunque no me gusta esa palabra, me gusta más la que utiliza el presidente Putin, un mundo polifónico donde cada cual pueda expresar sus necesidades y poder a través de un diálogo llegar a soluciones comunes, ¿no? ¿Cuáles serían los retos que tiene la economía china hoy, los retos estructurales y en relación tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea? La principal en función del desarrollo tecnológico, industrial, inteligencia artificial, las nuevas tecnologías que están apareciendo. El principal desafío, según lo entiendo yo, es superar la trampa del ingreso medio, ¿no? Que es lo que le pasa a la mayoría de las potencias que tienen un desarrollo inicial muy fuerte, muy dinámico, y después entran en una situación donde si a través de la innovación tecnológica no logran un salto de productividad muy claro, se estanca la sociedad y comienzan a haber dificultades. Esa es la principal obstáculo, no digamos obstáculo, desafío que tiene por eso la economía china. Por eso se insiste tanto dentro de China con la innovación productiva. Es decir, a través del desarrollo tecnológico, de las tecnologías más avanzadas, inteligencia artificial, robótica, computación cuántica, bueno, es decir, todas esas herramientas que
van y están permitiendo en China dar un salto de calidad en cuanto al ingreso, ¿no? Sí, de hecho, todos los días yo estoy muy pendiente de quién va a ganar esta carrera de la inteligencia artificial por la superinteligencia artificial, y todos los días hay noticias distintas de cuánto avanzó China, cuánto avanzó Estados Unidos, como que están cabeza a cabeza, ¿no? Pero vos recién mencionabas algo que me gustó, esto de un mundo polifónico, yo nunca lo había escuchado, me parece bastante linda la idea y hasta me resulta muy pacífica, ¿no? Sin embargo, es muy difícil conocer, por lo menos acá desde este lugar del mundo, conocer personas que vivan o que hayan vivido, digamos, las realidades de China, ¿no? A mí me tocó conocer una sola mujer china más o menos de mi edad, y me mencionaba todo el tiempo que no había libertad de expresión, que como que se vivía en una dictadura y demás, ¿no? Digamos, ¿cuánto de esto hay? Y porque es un contraste muy, muy marcado, muy notorio, ¿no? Es una persona china lo que te decía, sí. La que te decía eso. Por eso me llamó la atención, digamos. No era este discurso occidental de los chinos nos van a... ¿no? Yo lo que te puedo decir con respecto a eso es que para hablar de la democracia en China, o para hablar de la libertad en China o el respeto de los derechos humanos en China, hay que tener en cuenta la historia, la cultura, la civilización china. A veces se plantea gente que dice, bueno, pero son lindas palabras, como la comunidad de destino compartido, pero después las acciones, el desarrollo de las políticas, hay dudas con respecto a eso, ¿no? Entonces yo digo, hay 3 parámetros para medir digamos, la veracidad o la intencionalidad de esas palabras, ¿no? Por un lado, la evolución del nivel de vida de la población china. En 1949, cuando se inicia la revolución, China estaba en el fondo del ranking del nivel de vida de desarrollo de las sociedades humanas, con un ingreso de 180 a 182 dólares anuales por persona. Hoy ese ingreso está alrededor de los 14.000 dólares por año y por persona. Y después, bueno, la gran noticia o la gran novedad, por lo menos para mí, que fue, y que Occidente se esforzó mucho por ocultarla, se da en noviembre del año 2020, cuando el gobierno de China anuncia que terminó con la pobreza extrema, lo que vendría a ser para nosotros la indigencia. Bueno, eso es un logro extraordinario en la población en ese momento más grande del mundo. Hoy ya no lo es, pero son 1.450 millones de habitantes, y bueno, lograr eso en un país que había partido de semejante lugar, cuando hoy vemos que un Occidente lo único que hace es reproducir la pobreza y la miseria, entonces es una noticia como para valorar. ¿Y qué significa? Vos dijiste hoy no lo es, porque es India, evidentemente, el país más poblado del mundo hoy. ¿Pero qué significa este acercamiento de India a China, cuando India siempre, en los últimos años, en el tablero era el alfil de Estados Unidos en la región, digamos? ¿El acercamiento con China modifica el panorama? Te termino de contestar lo que me dijo ella, 2 cosas más para valorar el significado de lo que representa hoy China. El otro parámetro a tener en cuenta es la relación de China con el primer vecindario, con el primer cordón, ¿no? Que es la ASEAN, es decir, las naciones del sudeste asiático, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Bueno, hoy la relación que tiene China, la relación comercial con la ASEAN, superó a la que tenía con la Unión Europea. Es decir, hoy la ASEAN es el primer socio regional de China. ¿Y se sigue comerciando en dólares o se comercia en yuanes? Por lo general se está avanzando en la negociación, en la comercialización con monedas propias. Ya en estos últimos días se anunció que Indonesia, que se sumó al BRICS en los últimos días, ya comercia en su totalidad con China a través de monedas propias, a través del yuan y el yuan digital. Y el otro parámetro a tener en cuenta, antes de ir a la pregunta que vos me haces, es la relación del Estado chino, del gobierno chino, con las regiones autónomas, son 5 en China, del centro-oeste de China, que están administradas por las etnias minoritarias. Es donde más dinero invierte el gobierno chino para elevar el nivel de vida de esas regiones. Un dato ilustrativo. China en una etapa tuvo la limitación de, por familia, no se podía tener más de un hijo.
los únicos que podían tener los hijos que quisieran eran las etnias minoritarias. Digo esto para compararlo con el comportamiento que tuvo, por ejemplo, el Estado estadounidense con sus pueblos originarios, ¿no? Que los desapareció absolutamente con su avance hacia el oeste. Yendo a lo que vos me preguntás, es uno de los datos más interesantes de los últimos tiempos, el acercamiento que se produce sobre todo en la visita de Narendra Modi a Tianjin, donde se desarrolló hace un mes el encuentro de la Organización de Cooperación de Shanghái. Hacía 7 años que no iba ningún primer ministro indio a China, y bueno, y ahí se produjo un acercamiento muy, muy importante, por supuesto con relaciones previas, ¿no? El recibimiento que tuvo Modi en ese encuentro, a través del recibimiento que hizo Xi Jinping, fueron de los más importantes junto a su gran amigo Vladimir Putin, ¿no? Por último, el encuentro de hace poco de Putin, Xi Jinping, el mandatario de Corea del Norte, ¿no? ¿Fue una demostración de fuerza en ese desfile militar en China? Fue una demostración, digamos, sí, si querés le podemos poner que fue una demostración de fuerza, una demostración de que China ha avanzado no solamente en el área económica, en el área comercial, en el área tecnológica, donde ya es el líder. El otro día salió, ya hace unos meses salió una encuesta de una encuestadora muy prestigiosa de Australia, donde dijo que de las 64 tecnologías más avanzadas del mundo, la que está primera en 57 de ellas es China. Pero sí, fue una demostración de decir, bueno, acá estamos, cuidado con lo que hacen en el Pacífico Sur, sobre todo en Taiwán, tenemos con qué responder, y bueno, si bien somos una nación pacífica, no nos interesa la guerra, hacemos todos los esfuerzos posibles para evitar una confrontación, pero no nos negamos a defendernos si la situación se presenta, ¿no? Rubén, gracias por haber venido, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a un corte y ya regresamos con más cuestiones y contrapuntos. Estamos construyendo el primer hospital de Mariano Acosta con recursos propios del municipio. Ubicado en Virgen de Copacabana y Artigas, cuenta con una superficie de más de 2.400 metros cuadrados. Obras que duran para siempre. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA.
También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. La renovación de la Ruta 40 contempla el ensanche, prolongación de alcantarillas, iluminación, semáforos y señalización. Reducirá tiempos de viaje y aumentará la seguridad. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Invertir en una franquicia de Los Amores es una excelente oportunidad de negocio. Hace 50 años trabajamos en el mundo del helado para hacer crecer la tradición italiana en Argentina, con calidad, capacitación continua y mucho amor por el cliente. En los barrios donde tenemos las franquicias nos reconocen como esa heladería de confianza e innovadora. Somos una familia que apostó y sigue apostando, con más de 120 locales en todo el país. Para abrir una franquicia de Los Amores, hay posibilidades en todo el país. No tenés que abonar el fee ingreso, que es el pago inicial, tampoco por la publicidad institucional. Si sos apasionado por el helado, te gusta trabajar en equipo y brindar un servicio de calidad al cliente, sumate a esta familia con una franquicia de Los Amores, que te permite invertir con rentabilidad. Sin dudas, adquirir una franquicia de Los Amores es un excelente negocio y te invitamos a sumarte a nuestra gran familia. Y continuando aquí en Cuestiones y Contrapuntos con la política internacional, este programa va a tocar todo política internacional. El 10 de octubre, vía Zoom, tuvimos a Alicia Castro. Alicia Castro es ex embajadora en Venezuela y en Inglaterra. Y precisamente nos hablaba de cómo estaba la situación latinoamericana y sobre todo el conflicto que hay en Venezuela. Esta es la nota. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestra primera invitada de hoy. Vía Zoom se encuentra Alicia Castro. Hola Alicia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, acá muy bien, pero en un mundo complicado, en disputa y preocupante, ¿no? Y no solo es el tema de Medio Oriente, no solo es el tema de Medio Oriente, Alicia, sino que acá nomás, en América Latina, tenemos en Venezuela una situación bastante complicada, ¿no? Nosotros no estamos en un momento inédito de concurrencia de crisis de extraordinaria gravedad, ¿no? Yo soy parte de la Internacional Progresista y cuando tuvimos el primer Congreso Mundial que iba a ser en Islandia, después lo tuvimos vía Zoom por la pandemia. Ahí, en el 2020, en septiembre del 2020, Noam Chomsky dijo que estábamos en una concurrencia inédita de crisis de extraordinaria gravedad, emergencia climática. Nosotros no llamamos crisis ni cambio, llamamos emergencia climática, porque la verdad es que el hombre está poniendo el planeta al borde de la extinción. Es la primera vez. Nosotros estamos viviendo en la era del antropoceno, cosas que a veces no tomamos en cuenta. La primera vez en la historia de la humanidad que el hombre deja huellas nocivas en la Tierra, negativas, y realmente estamos poniéndonos al borde de la extinción. Y siguió Chomsky diciendo: entren en pánico porque estamos frente al desmoronamiento de las democracias y al borde de una guerra nuclear. Ahí algunos pensaron que en el 2020, hace pocos años, que era exagerado, y sin embargo es el momento que estamos atravesando hoy, ¿no? Desmoronamiento de las democracias y al borde de una guerra nuclear. Veníamos ya, como decía el Papa Francisco muy acertadamente, veníamos en una tercera guerra mundial fragmentada, ¿no? Veíamos
como mencionaste recién, en Oriente Medio, y bueno, lo que fue la intromisión de los Estados Unidos en los países de Medio Oriente, la devastación de Afganistán, de Libia, de Siria luego, la amenaza siempre contra Irán, y el gobierno de Trump ha decidido volver la vista sobre lo que creen que es su patio trasero, sobre América Latina, y efectivamente, en el momento que hay un nuevo ordenamiento mundial, un reordenamiento, que tiene además su epicentro en el sur global, nosotros estamos colocados del peor lado de la historia. Hola Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches. Ali Mustafa te habla. ¿Qué tal, Ali? ¿Cómo estás? Un poco difónico. Vos fuiste embajadora en Venezuela y en Inglaterra y conocés muy bien la realidad de los dos países, y conocés sobre todo más la de Venezuela porque te ha vinculado a Latinoamérica muchísimo y fue tu primera gestión fuera del país. ¿Cómo evalúas el Premio Nobel de la Paz a Corina Machado en este contexto? Bueno, ¿no? Es parte de este mundo distópico en el que vivimos, y que creo que eso es lo que nos deprime tanto, ¿no? Porque es el mundo al revés, y es muy difícil vivir en el mundo al revés, en un mundo que está realmente patas para arriba y que no alcanzamos de todo a comprender, ni siquiera quienes nos ocupamos de la política, quienes estamos, como ustedes, analizando lo que está pasando en el mundo entero día por día. Es difícil de entender, ni hablar de aceptar, pero es difícil de entender lo que está pasando. Ya el Premio Nobel de la Paz se lo habían dado a Kissinger, que fue, junto con Obama, que también tuvo su Premio Nobel de la Paz, y eran asesinos, eran criminales de guerra, ¿no? Kissinger tuvo, como sabemos, probada injerencia en el final de Allende en Chile, entre otras intromisiones en América Latina, siempre negativas para los gobiernos y para los pueblos democráticos, para los gobiernos democráticos y para los pueblos de América Latina. Y Obama fue un presidente que inició una cantidad de bombardeos, por ejemplo, Libia, ¿no? Libia, bajo consejo de Hillary Clinton. Libia era el país más rico, más próspero del África, y decidieron destruirlo con mentiras para quedarse con el petróleo. Y si vemos lo que están intentando en Venezuela, yo creo que es copiado de la matriz libia, porque es la demonización del mandatario, del presidente, como que hicieron con Gaddafi, invento de cosas que iban a suceder. A Gaddafi le inventaron que iba a realizar una masacre sobre civiles, a Maduro y antes a Chávez le inventaron distintas cosas, a Maduro le están inventando cuestiones vinculadas con el narcotráfico, que son absolutamente delirantes, inexistentes, y además con los medios, con las redes y con cuestiones que son capaces de crear las redes a gran velocidad, crean distintos artefactos, como por ejemplo el cártel de los soles. Es algo completamente inexistente, se lo atribuyen a Maduro. Y luego también, por ejemplo, en Libia, para seguir con la comparación, inventaron un gobierno paralelo, como hicieron en Venezuela hace unos años con Guaidó. Y recordemos que había algunos dirigentes políticos argentinos que celebraron la llegada de Guaidó. Yo no me olvido. Massa, entre otros. Un gobierno paralelo, también a Gaddafi le inventaron un gobierno paralelo, mientras Hillary Clinton presionaba sobre la Unión Africana para que reconocieran ese gobierno paralelo, crearon una revuelta civil. Y finalmente así justificaron o intentaron justificar la intromisión en Libia y la devastaron. Libia, que como decíamos fue el país más próspero del África, ahora es una tierra diezmada, donde vive el tercio de la población que allí vivía. Dividida en dos. Dividida en dos gobiernos. Dividida exactamente, y con paramilitares cuidando
armados cuidando los pozos de petróleo. Ahora, Alicia, en Libia se vio un saqueo, no solo de Estados Unidos, ¿no? Fundamentalmente de Europa, de Francia, de Italia, porque también Gaddafi tenía los dineros puestos en Europa, y entonces se apropiaron de todo. Fue una expoliación que hicieron. Y también Gaddafi en un momento, no cuando lo destituyeron, pero en un momento, década del 70, década del 80, quería exportar su revolución, y entonces para algunos era un peligro, digamos, ¿no? Pero cuando lo destituyeron ya no quería exportar su revolución, ya era también otro Gaddafi. En el caso de Venezuela, ¿no es cierto? Más concretamente, porque también vos hablaste de Guaidó, que fue una payasada que también la Unión Europea estuvo detrás, y lo recibían como presidente, alguien que la verdad era un monigote, fue una cosa terrible. Ahora esta mujer, Corina Machado... Además Guaidó, y vale la pena recordarlo, Guaidó se autoproclamó presidente saltando por una verja en una esquina. Sí, por eso. Los dirigentes políticos, los políticos que pueden apreciar positivamente eso, independientemente de si les gustaba Chávez y Maduro o no, los políticos que reconocen eso están transitando un camino completamente apartado del derecho internacional, se están apartando del derecho internacional y hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad sobre quienes lo hacen. Por eso yo soy severa en el juzgamiento de los políticos, en especial de los argentinos, porque eso es lo que nos está. Votan más pero hay que ver quiénes lo antecedieron, cuáles fueron los pasos que dieron en política nacional, en política internacional para que esto sucediera. ¿Cómo puede un país democrático reconocer a un tipo que se autoproclama presidente saltando por una verja, que nunca tuvo un voto, que nunca se había postulado como presidente? No es que alguien que había perdido las elecciones, un tipo que jamás se había postulado como presidente. Entonces, y ahora inventaron otro también, ¿no? Entonces, vinculado con tu pregunta sobre el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, como le dice Pérez Esquivel en una carta que le escribe de Premio Nobel a Premio Nobel, ¿qué clase de méritos ha hecho una mujer que constantemente está pidiendo la intervención militar en Venezuela, que ha generado lo que en Venezuela llaman guarimbas, movilizaciones internas, que han tenido consecuencias drásticas, ¿no? De pérdidas de vida, disidentes del gobierno fanatizados que han llegado a incendiar vivos a militantes chavistas, y la mujer constantemente está reclamando la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, cuando es obvio que los Estados Unidos lo que quiere hacer es quedarse con el petróleo de Venezuela, es más que obvio. Mira, hay un documento, yo se los voy a pasar para que lo compartan después con sus televidentes, con sus oyentes, con sus amigos, compañeros. Hay un documento, yo soy muy amiga de Julian Assange, porque cuando era embajadora argentina en Londres, él estaba asilado en la embajada del Ecuador, así que nosotros fuimos muy solidarios con su causa, con su voluntad de democratizar la verdad. Y yo siempre le preguntaba a Julian por si sabía algo más de Argentina, si sabía algo más de Venezuela. Él sistemáticamente me respondía siempre lo mismo. Si supiera algo más, lo hubiera publicado, porque era una persona que una vez que recibía la información, la desencriptaba, porque en general recibía información encriptada, la chequeaba. Tienen un récord extraordinario, Wikileaks, de que nunca han transmitido, ni han pasado, ni han revelado un fake, una noticia falsa. Y siempre me decía, si supiera algo más lo hubiera publicado, pero un día sí me señaló y me dio un documento que había filtrado Edward Snowden, que como sabemos fue contratado por la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos y hackeó información muy relevante del complejo militar e industrial de los Estados Unidos. Y en ese documento de las agencias de seguridad de los Estados Unidos
mostraban cuáles eran los países de importancia estratégica permanente para los Estados Unidos. Y los países de importancia como objetivo estratégico permanente para los Estados Unidos eran, por supuesto, Rusia, China, Corea, Irán, Irak y un país de América Latina. ¿Cuál era? ¿De América Latina? Sí. Venezuela. Venezuela. El petróleo. Venezuela. La cuenca del Orinoco. Lo único que quería. Un solo país de América Latina fue y será objetivo permanente, objetivo estratégico permanente de los Estados Unidos para todas las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Misión F, designar recursos humanos y por supuesto financieros para evitar que la influencia, en ese momento gobernaba Hugo Chávez, para evitar que la influencia de Chávez se pudiera extender por la región y por el mundo, cuidando los intereses estratégicos hidrocarburíferos de los Estados Unidos. Ahora, o sea que Alicia, respecto a lo que venimos conversando, ¿no? Porque también vos hablaste de desmoronamiento de las democracias, reordenamiento mundial, y hay quienes sostienen que Estados Unidos, mejor dicho, Occidente, pero digo en cabeza de Estados Unidos, está perdiendo esa hegemonía y que el nuevo imperialismo pasaría a ser China. ¿Vos qué opinás al respecto? Bueno, evidentemente la hegemonía de Estados Unidos está en disputa, ¿no? Está cuestionada y sobre todo frente a un bloque de la importancia que tienen los BRICS con Rusia, China, Sudáfrica, Brasil, etcétera, etcétera. Hay también un foco importante de emancipación en el Sahel, sobre todo Burkina Faso con Ibrahim Traoré, que verdaderamente es un heredero, es un sucesor de Sankara. Hay un movimiento de un nuevo, permitiría alentar, creer que hay un nuevo ordenamiento mundial que va a propiciar un orden multipolar de naciones iguales y soberanas y de personas también iguales, libres y todas y cada uno con derecho a la felicidad. En eso soñamos, con eso soñamos, para eso trabajamos y vivimos, pero eso se sostiene para América Latina si América Latina está dentro de un bloque, como nosotros pudimos tener en la década pasada, un bloque que existió gracias a la confluencia extraordinaria de líderes de izquierda y progresistas como Fidel Castro, Hugo Chávez, los dos gobiernos Kirchner, Lula, Mujica, Correa, Evo, etc. Eso sucedió muy rápidamente, en solo 10 años, en nuestra región, con la incorporación de Venezuela y de Bolivia al Mercosur, luego la UNASUR. No nos olvidemos que la UNASUR tuvo una institucionalidad supranacional muy vigorosa, muy robusta. Fuimos capaces de evitar con UNASUR 2 golpes, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Alicia, gracias por tu participación. También es cierto lo que vos decís de esos grandes líderes, pero también recuerdo que otros países que tenían otros presidentes también se terminaron acoplando. Recuerdo que en Mar del Plata, por ejemplo, fue vital el tema del presidente chileno, que no podemos decir que era de los que encabezaba la cuestión, pero cuando se acopló él, digamos, se le dijo no al ALCA. Y fue una cosa, digamos, de estrategia política muy interesante, porque esa reunión de Mar del Plata, hasta el día del último día, es más, terminó la reunión y no estaba el documento hecho, de tanto que habían sido la disputa, ¿no es cierto?, ahí. Y Lagos jugó un papel preponderante, sin ser ni Kirchner, ni Lula, ni Chávez, que fueron los que, digamos, motorizaron ese no al ALCA en el 2004. Gracias por tu presencia, Alicia, y te vamos a volver a convocar, porque la verdad que, como decía Perón, la verdadera política es la política internacional, ¿no es cierto? Sí, para terminar quiero decir que lo que nosotros tenemos que medir, que sopesar, que difundir, es que los problemas de Venezuela, las amenazas
que están haciendo más que nunca los Estados Unidos, basado en lo que decíamos recién, en prácticamente la inexistencia del derecho internacional, que se vulnera hasta llegar al genocidio. Ahora, la verdad es que hoy estoy muy triste, como debemos estar todos, supongo, porque vemos que pese al alto el fuego, Israel sigue matando palestinos, ¿no? Sigue bombardeando, sigue matando, sigue incendiando, sigue vulnerándonos. La verdad es que, como dice Francesca Albanese, que tuve el gusto de escucharla en Sicilia, estamos viviendo en el apocalipsis. En este contexto de inexistencia del derecho internacional, Trump inventa este artefacto del cártel de los soles, lo pone en cabeza de Maduro y pretende invadir Venezuela con la excusa del narcotráfico y basándose en un engendro que inventó los Estados Unidos que pretende incluir en el derecho internacional, que es lo que llaman el derecho a proteger. El derecho a proteger sería que cualquier Estado, pero en suma se lo arroga solo los Estados Unidos, puede intervenir en otro cuando tiene que proteger los derechos humanos de otro país, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que comprender, y lo que creo que cada actor político, cada mediador político en la República Argentina tiene que concientizar y concientizarse de que cualquier cosa que le sucediera a Venezuela, si hubiera una intervención de los Estados Unidos en Venezuela, sería trágico y sería de una importancia relevante en todos los aspectos para toda la región y también para la República Argentina. Coincidimos, Alicia. Gracias por este momento. Gracias a ustedes. Bueno, y pasó por las cámaras, ¿no? Sí. La verdad que tenía tantas cosas para decir. Llevó más tiempo de lo pensado. Vamos a hacer un programa con ella sola. Creo que hay que hacer un programa con ella sola porque hay muchas cosas para hablar de política internacional, ¿no? Sí, nos vamos a un corte y ya continuamos con más cuestiones y contrapunto. Construyendo el primer hospital de Mariano Acosta con recursos propios del municipio. Ubicado en Virgen de Copacabana y Artigas, cuenta con una superficie de más de 2.400 metros cuadrados. Obras que duran para siempre. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades.
Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. La renovación de la Ruta 40 contempla el ensanche, prolongación de alcantarillas, iluminación, semáforos y señalización. Reducirá tiempos de viaje y aumentará la seguridad. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Seguimos aquí en Cuestiones y Contrapunto, en un programa donde abordamos todo lo que tocamos en el año sobre política internacional. Y uno de los que vino el 19 de noviembre fue Mariano Vázquez. Mariano Vázquez es periodista y analista político internacional. Estuvo acá en el programa con nosotros, en nuestros estudios, y esta es la nota. Amigo de la casa, gracias por estar acá, Mariano. Carlos, Flavia, ¿qué tal? Bueno, Mariano, hubo elecciones en Chile. ¿Quién ganó? Ganó Janet Jara, ¿Ganó? La candidata oficialista, primera vuelta, va a haber segunda vuelta el 14 de diciembre, pero bueno, con un porcentaje que marca que va a haber de nuevo la vuelta. En los últimos años viene pasando esto, ¿no? Se van prestando el gobierno en Chile y va a ganar seguramente la segunda vuelta Kast. Ahora, ¿por qué razón en Chile, como vos decís, se van prestando el gobierno? Va a la derecha, va a la izquierda, va a la derecha, va a la izquierda. ¿El gobierno de Boric es un gobierno fallido para sacar un 27%? Y es un gobierno que se va con un 50% el gobierno de imagen negativa y Boric con el 60%. No sé si fue un gobierno que tuvo muchas expectativas, un presidente el más joven de la historia de Chile, un emergente de lo que fue la revuelta de octubre del 19, y había mucha expectativa, es decir, el cambio de constitución de Pinochet. Recordemos que también está ese adefesio aún permanente custodiando una democracia tutelada como es la de Chile. No hubo manera de, digamos, esa asamblea constituyente no derivó en la aprobación de una constitución nueva. Se votó 2 veces una constitución más radicalizada y después una constitución hecha por los sectores de la casta, como se diría aquí, como les gusta decir a algunos, y más de derecha, y tampoco fue aprobado. Es decir, hay también una efervescencia de rebeldía tanto a izquierda y a derecha que no tuvo una traducción en el gobierno. Y creo que el gobierno en ese marco fue fallido por esa expectativa, y después con el tiempo va a haber algunas cosas que se le van a reconocer. Es decir, por ejemplo, el cambio más importante que hubo en el sistema previsional, recordemos que ahí tienen el sistema de AFPs. Lo que era acá la FJP. Claro, exactamente, donde vuelve, por ejemplo, la patronal a hacer aportes para la jubilación de los trabajadores, una redacción de la jornada laboral de 45 a 40 horas que se va a ir implementando gradualmente. Ahora pasó de 45 a 44, el año que viene a 42 y en el 2028 a 40. El fin del copago en la salud, es decir, que sobre todo esto ha ayudado a las clases populares. Conozco casos específicos de personas que gracias a eso se han podido, por ejemplo, hacer su operación de trasplante de riñón, etcétera. Eso también es otro dato a tener en cuenta, pero creo que eso se va a poder verificar, como siempre sucede, un poquito después. A ver, hay como un poco la sensación de ¿estaría girando Latinoamérica hacia la derecha? Yo creo que lo hemos hablado ya hace el año pasado, el anterior. Aquí mi postura es que ya la crisis de representación ha hecho que no vayamos a tener más procesos largos. Es decir, luego del proceso que se conoció como la marea rosa, que inició Chávez y fue prácticamente 15 años continuado de gobierno de izquierda, que fue un proceso inédito, después se habló de una restauración conservadora. Esa restauración conservadora no se consolidó y lo que vemos ahora es esta cuestión de que se van prestando, digamos, izquierda, derecha o progresismo, conservadurismo van mutando, y lo que sí está pasando es coaliciones políticas o tiendas políticas muy tradicionales
se van perdiendo, van desapareciendo. Chile, digamos, las victorias, ya el Partido de la Concertación, y ahora se llamó Vamos Chile, pero lo que fue UDI-RN ya no están. Ya hace 2 periodos electorales que no aparecen, no entran a la segunda vuelta. En el caso de El Salvador es emblemático. Quizás los 2 partidos más fuertes y tradicionales, el Farabundo y Arena, desaparecidos a manos de Bukele. Entonces estamos viviendo ese proceso de... Pero Bukele sí tiene, por lo menos, ¿no? lo que uno puede observar desde acá, a la distancia, pareciera ser que Bukele sí tiene un liderazgo consolidado en el Porque es un liderazgo radicalizado. Vos fíjate que las vías del, digamos, hoy una derecha tradicional... pierde a manos de la derecha radicalizada. Entonces, si vos elegís pelearle a estos fenómenos de extrema derecha o de nuevas derechas de una manera conservadora, es decir, yéndote al centro político, en momentos en que el centro político desapareció, estás perdido. La clave para mí es la radicalización, es decir, tener un discurso radicalizado, ahora, sea izquierda o derecha. Para cualquier lado. Ahora, precisamente, estos cambios, como diría Cristina, esta insatisfacción de la democracia, ¿no? Que nos va llevando de un péndulo a otro, o no con partidos tradicionales, sino buscando... Antisistémico. ¿No estamos yendo a un sistema a la peruana donde los presidentes duran nada, pero el presidente del Banco Central, ese siempre está? O sea, los verdaderos poderes están y los presidentes los cambian, los meten en cana, van de izquierda a la derecha, la gente vota... Bueno, y está cada vez más alejada. Claro, el fenómeno peruano es muy fuerte porque vos tenés prácticamente en un periodo presidencial de 5 años, tuviste 6 presidentes. Además, con ese sistema de cruzado en el cual el Parlamento te puede destituir. Y ahora, por ejemplo, las próximas elecciones... tenemos 10 candidatos, el que más tiene 14 puntos, es como un sistema, una atomización total. Tenés un sistema que puede ser parecido en el cual hay cuestiones fácticas que no se tocan, pasa en México, pasa en Chile y pasa en Brasil, digamos, digo, para no poner el ejemplo de Perú. Me fui a Perú porque es un extremo, sí, extremo. Pero digo, precisamente porque acá también, partidos tradicionales, el radicalismo pero ya está casi en extinción. El peronismo está buscando no correr la misma suerte. El PRO se agotó y porque la gente, es lo que decía el fenómeno radicalizado, la fotocopia no te sirve. ¿Para qué voy a votar al PRO? ¿Para qué voy a votar amarillo si el violeta es el que va con la posición, y todo el mundo tiene el gobierno de Macri como un gobierno que no se animó a hacer las cosas que tenía que hacer? Entonces, y que así se está animando Milei a hacer. Claro, exacto. Sí. Entonces hay como hay una valoración de un votante en el cual, cansado de quizás un juego de la democracia que no entiende, que le parece burocrático, que no termina de resolver las cuestiones, con gente que llega y parece que quiere ir para adelante y romper esos impedimentos de una supuesta casta. Entonces esa situación, claro, Perú es un ejemplo grave de esa crisis de representación tan grande en el cual ni siquiera en la última elección, ninguna encuesta pudo prever lo de Castillo. Pero vayamos más, Noboa tuvo una reelección, ahora este fin de semana hubo un referéndum en el cual había propuesto, incluso se juntó con funcionarios norteamericanos en la base de Manta para que vuelvan las bases militares de Estados Unidos, y fue categóricamente votado en contra. Es decir, hay una volatilidad también en el electorado. Hay gente que está hablando de Ecuador, ¿no es cierto? Ecuador, sí. Que querían, que llamaron a un referéndum para ver si el pueblo permitía que vuelvan las bases norteamericanas a Ecuador. Exactamente. Y bueno, no sucedió. Y había una idea, y los últimos referéndums, hubo varios en Ecuador, terminaron siendo contrarios a un oficialismo que estaba muy confiado, le pasó también antes a Lasso, muy confiado en resolver eso, y esos pusieron también un punto final en ese caso, a la experiencia de Lasso. ¿México es un caso aparte? Bueno, México, estuve hace poco en México. México es un caso interesante en cuanto a el grupo Morena, de la administración de Manuel López Obrador y ahora la de Claudia Sheinbaum, ha generado cambios sociales muy interesantes, como bueno, ha sido el país que más ha roto la brecha de desigualdad, es decir, logró un avance muy importante, 13 millones de
mexicanos salieron de la pobreza, hubo un aumento del salario mínimo muy fuerte, lo que permitió también ese crecimiento, muchos planes sociales, pero después sí, ahí es lo que vos decías, el Banco Central no se toca, el vínculo con los empresarios no se toca. Claudia llegó con una postura muy fuerte que es modificar el sistema de previsión social. Y cuando llegó ahí, tuvo una reunión y le dijeron, esto no se toca, y cuando le preguntaron en una conferencia de prensa, dijo, ya no, esto ya no. Y después tiene la cuestión, obviamente, muy complicada, que es esa violencia que baja de Estados Unidos en relación a las políticas de Trump en cuanto al tema del narcotráfico. Entonces ahí hay una cuestión, y de migración, una cuestión de seguridad muy fuerte, es decir, que estás peleando, y como se dijo habitualmente ese dicho, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, 3.200 kilómetros de frontera común. Un acuerdo también tiene el NAFTA, en el cual están con Canadá. La gente tiene una aprobación muy alta, lo tuvo AMLO y la tiene también Claudia, de su gestión y de su postura valiente frente a la prepotencia de Trump. Pero se militarizó la frontera sur para evitar esa corriente migratoria muy fuerte que viene de Centroamérica. La cuestión del narcotráfico es muy fuerte. Pensemos que Estados Unidos, la mayoría de los carteles están en México, y Estados Unidos consume la mitad de la droga que del sembramos, planeta. Ustedes son consumidores. No, la mitad de la droga del planeta, pero acá podemos mencionar a cualquiera que esté acá dentro del estudio un cartel mexicano y nadie te va a mencionar un cartel estadounidense. Pero me parece que el problema de Estados Unidos con México no es la droga, sino que el problema es que los mexicanos van a Estados Unidos, les gusta la vida americana, pero quieren seguir siendo católicos y quieren seguir hablando en castellano. Nah, pero ese es un problema falso creado por Trump. ¿Sí? No son tantos los mexicanos. Vos pensás que la población latina en Estados Unidos es el 16% de la población. No es alto. No, pero en la parte de California... Yo digo lo que es la costa oeste, ¿no? Que era lo que antiguamente... Lo que era México. Lo que era México, digamos. Lo que era México. Lo que Estados Unidos se robó en la guerra del 46 al 48. La ciudad de Los Ángeles, Santiago... El Paso, Texas, Arizona... Todo lo que era de México, digamos ahí, es muy fuerte la cultura mexicana, y creo que también la plata que mandan a México es una de las mayores entradas, ¿no es cierto?, de la economía mexicana. Eso ocurre, ¿no?, para todos los países centroamericanos también. Digamos, las remesas para muchos países constituye el primer ingreso del PBI. El caso Salvador, por ejemplo, tiene la mitad de su población en Salvador fuera del país. Yo, para terminar, la última, 2 líneas. ¿Qué situación está Brasil? Bueno, Brasil está con Bolsonaro a un paso de ser ratificado. En este momento tiene prisión domiciliaria, producto de que fue condenado por el intento de golpe de Estado, junto a militares del más alto rango, cosa que no sucedió jamás en Brasil. Ni con la dictadura, digamos que no hay juicio a los militares, es decir, es un momento inédito, y a 2 pasos de ser condenado y salir de prisión. Condenado está, si no hay una apelación, salir de prisión domiciliaria y tener que cumplir condena en la cárcel. Brasil, creo que muchos hitos, bueno, uno de los hitos fue aumentar el mínimo imponible para los salarios, es decir, una devolución para salarios, inflación controlada. Y Lula avisando que va por la reelección. Bolsonaro no puede ser candidato, inhabilitado, y lo que sí se espera ahora es, porque el bolsonarismo existe, no hay Bolsonaro, pero el bolsonarismo es fuerte. Recordemos que Lula ganó con una alianza amplísima, no había más. Su vicepresidente fue Alckmin, para dar una idea, que es del Centrao, y ganó por 2 puntos. O sea, ese es el desafío. El desafío del bolsonarismo es que no tiene candidato, lo tiene que elegir. Están viendo quién. Muchos hablan de la mujer de Jair Bolsonaro, otros hablan del alcalde de Sao Paulo. Entonces está ahí. Bueno, las elecciones son el año que viene. También hay elecciones en Honduras el 30 de noviembre. Así que en este marco de la disputa izquierda-derecha, son elecciones importantes. La de Chile es importantísima para Estados Unidos. Logra, recordemos con la de Rodrigo Paz en Bolivia, que acaba de asumir, más Paraguay.
el triángulo del litio, más Ecuador. El triángulo del litio por lo menos lo tiene asegurado. Claro, exacto. Y después, bueno, con el péndulo militar sobre Venezuela. Eso es lo que te quería preguntar Colombia. para terminar, porque cada vez que venís acá te exprimimos, Mariano. Por último, pues ya se nos va el tiempo. ¿Qué significa el mayor portaaviones de los Estados Unidos? Creo que es el Gerald Ford, ¿no es cierto?, en el Caribe frente a las costas venezolanas. Y implica que la capacidad o el deseo de operacionalizar e invadir militarmente a Venezuela está, por lo menos una amenaza latente, inédita, que no lo veíamos desde, digamos, ese despliegue militar desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Panamá fungía de base de operaciones, cuando Estados Unidos había tomado el canal de Panamá. No hay un despliegue de esa naturaleza desde entonces. Y es, pero nivel muy fuerte, más esta cosa completamente demente, ilegal, de bombardear lanchitas. Imagínate lo que vale el misil que le tiran a esa lancha, que además no se sabe, se habla de entre 40 y 90 muertos, no se sabe, no hay ninguna prueba de que ahí se llevara droga, y aunque se llevara droga es... Hermano, ¿por qué no lo detenés con otra lancha si tenés la capacidad operativa? Y también está la amenaza a Colombia. Es decir, Estados Unidos quiere más, Colombia ha sido un aliado histórico, quiere más sacarse a Petro de encima, porque bueno, eso le implica también operacionalmente las bases militares, el plan Patriota y otros planes, el plan Colombia que estuvieron ahí. Vamos a ver, porque también Trump tiene problemas internamente, así que estamos en un mundo... Bueno, hay que ver qué pasa con los archivos Epstein, que el Congreso de Estados Unidos acaba de decir, y digamos, las cosas que van apareciendo es que Trump tiene un involucramiento, recordemos, en esta red de trata y de pedofilia, que parece que es grave. Gracias por venir, Mariano. Por favor. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar la semana próxima, miércoles 21 horas. Han sido ustedes muy, pero muy amables.